Mi nombre es Juan Guillermo Rodríguez, comediante de la ciudad de Pereira, alias Sincumbamba, y llevo aproximadamente 6 años en esto del stand-up comedy y soy profesor de esta escuela Párate pa' Reír. Y bueno, la definición para mí en este caso del stand-up comedy, más que ser, digamos, un vocero del pueblo, es como una interpretación de contexto. Es decir, los que nos paramos en escena tenemos que leer no solamente el público, sino el contexto de lo que estamos diciendo. Si vamos a hablar de política, tenemos que saber el contexto sobre el cual nos estamos parando y estamos diciendo algo. Es una definición, digámoslo, un poco más, no sabría cómo decirlo, más personal, ¿cierto? Ciertos teóricos tienen su definición, pero para mí en este caso el stand-up comedy sería como tal la interpretación de contexto, sería más que una opinión sobre algo, porque los comediantes nos paramos es a dar opiniones sobre algo, es justamente eso, es meter no solamente a las personas en una realidad, porque sabemos que cada realidad es diferente, entonces nuestra realidad es esa realidad la que estamos viviendo y la que estamos exponiendo a un público. Entonces sería reflexionar a través de esa realidad que estamos mostrándole al público, dar un punto de vista, dar una opinión sobre algo, poder dejar esa reflexión hacia las personas, porque muchas personas ven stand-up comedy, pero digamos que simplemente la ven por verla, por reírse, por el chiste grosero, misógino, lo que quieran. Pero en este caso, lo que busca el stand-up comedy, a mi modo de ver, es poder dejar esa reflexión a la persona, de decir, Dios mío, sí, porque nunca había pensado esto. Ahí buscarlo a través de la risa, soltarlo a través de la risa. Para mí, en este caso, eso sería el stand-up comedy. Por lo tanto, para este caso veremos otros teóricos del stand-up comedy. En una versión personal, debe haber muchas maneras de definirlo, pero como yo lo entiendo es que la stand-up comedy es un género humorístico unipersonal, monologado, oral, escénico, en el que el comediante hace un constante ejercicio de reflexión. Es antes que todo una especie de columna de opinión chistosa, basada así en experiencias personales, pero en la cual no necesariamente se plantean esas experiencias, sino las conclusiones o deducciones o moralejas, si se puede decir, de esas experiencias. Para que el público, pues nada, escuche y como que se compare y de alguna manera se replantee la realidad. El stand-up como tal es un formato único, ¿sí? El stand-up es un formato de hacer humor, como estoy sentado, con unas líneas básicas, una estructura básica, sin tanto, ¿cómo te explico yo? Sin tanta arandela, sin tanto como es muy espontáneo, ¿no? Entonces, digamos, esa es una forma única de hacer humor y, como te digo, es de los gringos, ellos la inventaron y se empezó a hacer famosa, pues obviamente hace 200 años empezó a volverse, digamos, como una forma de arte. Actualmente pues es una profesión como tal. La función del comediante aquí en Colombia, en cierta forma, es ser ese vocero del pueblo, ¿no? Porque es esa persona que se encarga de decir lo que muchas personas normalmente dicen en las conversaciones sociales, ¿cierto? Es solamente ese vocero, es esa que se atreve a decir lo que piensa frente a ciertas situaciones que normalmente quizás no se digan en algunos otros espacios. Es ese, digamos, como romper ese hielo en la sociedad de lo que normalmente no se dice. Entonces, esa sería la función del comediante hoy en día aquí en Colombia. Pues imagínate, desde Abraham Lincoln, o sea, no sé, hubo muchos comediantes, ¿no? Stand-uperos famosísimos. Actualmente hay muchísimos, digamos, de los famosos, de que la gente conozca, como un referente, te voy a nombrar dos. Seinfeld, monstruo de los monstruos. Jim Carrey, re monstruo, él empezó haciendo stand-up. Y haciendo stand-up lo descubren para hacer la película de La Máscara. El stand-up es eterno, es infinito, o sea, de todo. O sea, tú puedes hablar de esa cerveza, del micrófono, de la cámara, de una hoja, eso es lo bonito del stand, todo, ¿sí me entiendes? No, el verdadero stand-up no tiene límites, es infinito, o sea, se puede hablar absolutamente de todo. Que uno se encasilla en ciertas cosas, pues normalmente pasa, ¿no? Pero es infinito, o sea, no, todos los temas, o sea, de todo se puede hacer humor, eso es lo bacano, de cualquier cosa se puede hacer humor. Uno bota un material, uno bota una línea, uno bota una idea,
una opinión. Y si no hay respuesta, el pueblo no lo está sintiendo, ¿no? Si simplemente de qué estás hablando o si no sentimos esa respuesta del pueblo que está conectado, no es verdad para el pueblo. Entonces sí creo que es de alguna manera el vocero, lo que está ocurriendo, lo está mirando, lo está analizando y lo está vociferando y lo está opinando. Entonces, y el pueblo como el ente consciente, digamos que el comediante es la inconsciencia que tenemos ahí, que estamos observando cosas, y el cuerpo es el pueblo. Entonces el cuerpo reacciona, el pueblo reacciona a lo que el inconsciente está pensando. Claramente, el comediante representa al pueblo en el sentido de que los temas de los que habla son temas que le atañen a la sociedad, pero que no necesariamente lo hace diciendo lo que la gente piensa, sino que hace que la gente se replantee la realidad que vive con el comediante, ¿sí? Una cosa es que yo como comediante diga, por ejemplo, a ver, ¿qué le dijera yo? La canción, no sé, Soy Colombiano es una canción que suena mucho y que nos representa como colombianos, y siempre que Colombia gana la ponen de fondo musical, y eso a mí me parece muy curioso. ¿No les parece curioso a ustedes también? Sí, nos parece curioso, jajaja. A decir, yo pienso que la canción Soy Colombiano es una canción que incita al alcoholismo, que no todo el mundo piensa eso, pero cuando lo explico la gente cae en cuenta de que, oiga, sí, es cierto, yo no había pensado eso, jajaja. O, uy, marica, yo había pensado eso también, yo pensaba que estaba loco, ¿no? Ese man también piensa lo mismo que yo, jajaja. ¿Sí? Si tú, como comediante, generas opinión y controversia con la gente. Y existe una dualidad interesante en la comedia, y es que el material de un buen comediante es un material que debe a la vez incomodar y entretener. Sí, a algunas personas del público las incomoda y a otras las entretiene, o a algunas las divierte, ¿sí? Si a todo el mundo se riera con lo que yo digo, para mí no sería interesante. Es interesante cuando algunos se incomodan y otros no, ¿sí? Stand-up comedy cuenta con ciertas diferencias o características que lo hacen muy propio dentro de su género, a diferencia de otros géneros como la cuentería o el cuentachistes en este caso, ¿cierto? El stand-up comedy cuenta con características muy propias como hacer reflejo de una sociedad que tiene desigualdad social, ¿cierto? Mientras que el cuentachistes va solamente por ese chiste momentáneo, instantáneo. Por lo tanto, el stand-up comedy busca más la reflexión, busca inmiscuir al público dentro de una realidad social y a través de la risa y de la comedia dejar una reflexión propia. Por lo tanto, para este caso, estos teóricos nos darán también apertura a ciertas características o estas características del stand-up comedy. Un público, primero. No existe stand-up comedy sin público. Segundo, un comediante, a veces con micrófono, a veces puede ser sin micrófono. He visto comediantes sin micrófonos. Nosotros hacíamos en el R101, el espacio era tan pequeño que no se necesitaba micrófono. Entonces, pero el público y el comediante sí, y una opinión sobre algún tema. Esas son las tres. Volviendo a la definición, es que es un género unipersonal, a diferencia de otros géneros humorísticos y de otros géneros escénicos. Por lo general es una sola persona quien lo está ejecutando ante el público. A veces dos, a veces tres. Es muy raro verlo en dúos o en tríos, pero por lo general es solo una persona quien lo hace. Eso es un factor importante, que es una cosa que se hace a través del habla. Es un oficio verbal, oral, que no solo se hace a través del habla, sino a través de la lógica conversacional. A diferencia de alguien que hace un discurso o un monólogo teatral o una misa o una conferencia o que dicta cátedra, la dinámica de la stand-up comedy es charlada. Es como alguien que te habla a ti como conversando en escena, sin ningún artificio particular, ¿eh? Tan solo un ser humano parado, sentado o acostado, hablando ante la gente sobre algo. Es tremendamente elemental y es gran parte de su gracia. Y que gira en torno a, insisto, la reflexión, entendiendo reflexión como manifestar pensamientos personales sobre las cosas, en un tono editorial, reflexivo, muy parecido al que podría ser un comentarista o un columnista o un ensayista, pero charladito ante el público. Hay una premisa. Entonces, la estructura del stand-up comedy es premisa. Siguen unas
unas vainas que se llaman el one-liner. One-liner es una línea sobre el tema que se está dando. Entonces la premisa es la cerveza, ¿cierto? Vamos a hablar de la cerveza. Los one-liners van a decir, la cerveza no sé qué, si les ha pasado que cuando toman cerveza no se han dado cuenta que cuando las mujeres, no se han dado cuenta que cuando los hombres toman cerveza. Esos son los one-liners. Y el punch-liner es cuando viene la risa, o sea, cuando viene el chiste. Es la estructura, es así, básica. Premisa, one-liners, punch-liners. Sí, esa estructura es la raíz de toda comedia, de todo stand-up, y tiene que respetarse así. El stand-up tiene una vaina y es que no tiene que ser narrativo, en lo posible. La diferenciación del artículo, el stand-up comedy como género o la stand-up comedy, viéndolo como la comedia stand-up comedy, realmente no importa. Yo diría que para este caso lo que importa es que hacer reír, pero no solamente hacer reír por reír, sino buscar una reflexión del público, de que esa reflexión se dé a través de ¿qué? A través de la risa, y que a través de la risa podamos hacer de que la gente hable sobre temas que normalmente no hacen. Entonces eso es lo que importa, reírnos y parcharla, hijo de puta.